González Olmos Johnny. Presente. González Soriano. Jennifer. Está bien mi paciente. Por ese motivo, tenga mucha atención a eso que les voy a mencionar en relación a intoxicación, superdosificación y radioterapia. ¿Qué fármaco le mencioné hoy? Penicilina, acitromicina. Amor, fue el fármaco que hace 2 días, 2 clases, 2 semanas, les tengo molestado con eso. ¿Por qué? Porque es el fármaco más usado en el día a día de nosotros. Y lamentablemente, por ser el más utilizado, es el fármaco que me ha producido mayor resistencia bacteriana. ¿Me entendieron? Hay una cosa llamada MIC90. Atención a esto. MIC90 es la concentración inhibitoria. Y si inhibitoria está mal escrito, fue la culpa de... ¿Quién se llama usted? Giselle. Si está mal escrito, fue Giselle que me diga que escriba así. ¿Está cierto o está mal? ¿Está bien? Inhibitoria, ¿es aquí, HI? Sí. ¿Sí? Mi portugués está mejorando. Concentración inhibitoria mínima. Si usted tampoco sabe escrever inhibitoria, MIC90. Nada más. Porque esa es la definición, por si acaso. Eso está ahí en los libros. Y eso significa esto. ¿Está bien? Por si acaso. Le doy un fármaco a un paciente y ese fármaco ingresa al cuerpo de él. Si está dentro de esto, aquí sería la MIC90. Y esa sería la T-max. T-max es la máxima tolerancia que ese paciente puede recibir de ese medicamento. La MIC90 es la cantidad mínima de fármaco necesario para cumplir un efecto. ¿Me entendieron? ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Doctora, la última. ¿No me escucha? ¿Usted consigue entender todo lo que yo estoy hablando? ¿Ahora consigue? ¿Sí? O sea, si yo doy con baja tono de voz, no llega hasta mi objetivo en la comunicación. Si yo aumento el tono, sí. Y si yo estuviera gritando más todavía, sí, voy a enojar y vão tener una reacción tóxica conmigo. ¿Me entendieron? ¿Todos entendieron eso? Sí. Bien. Por ejemplo, digamos que administro un fármaco y ao administrar un fármaco como, por ejemplo, a amoxicilina, le doy a mi paciente aquí el día 1, 2, 3, o hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta completar 24. Le acabo de administrar amoxicilina a esse paciente por via oral. Tarda mais ou menos 1 hora a 2 para hacer efeito. E uma vez que a amoxicilina está aqui adentro, vai quedar haciendo efeito en el cuerpo hasta que decide. ¿Me entendieron eso? Enquanto a amoxicilina estiver dentro desse rango terapêutico, e não me diminua por debaixo da MIC90, ou não me sobrepasse por la T-max, entenderam agora? Isso significa que ela vai poder funcionar e matar a bactéria. A cada quantas horas devemos dar a amoxicilina? Cada 8, 12 A horas. cada 8 ou 12. Pero o que significa esse a cada 8 ou 12? Fíjense quanto tempo tardou para que a moxi esteja dentro da MIC. Entenderam? De 2 a 3 horas. 2 horas vamos poner acá. Então, faltando 12
¿Cuándo fue la hora que ella dejó de funcionar? 12 horas, ¿entiendes? 12 horas para abajo ya no tenía más bica acá. Entonces le doy a cada 8, significa que la próxima vez que lo voy a administrar, va a quedar así, ¿me entiende más o menos? Entonces nunca me va a tener por debajo de la concentración inhibitoria. Siempre voy a tener dosis estándar de ese fármaco que sean capaces de matar la bacteria. ¿Me entendieron eso? Organicen sus ideas. ¿Qué pasó fármaco 1 conmigo? Sabe al tanto que le jalo la oreja mediante el ciclo del ácido-araquidónico. Esto es incompatible del ciclo del ácido-araquidónico. Así como le pregunté en todos los exámenes, eso acá lo voy a preguntar también. ¿Qué es un rango terapéutico? ¿Qué es una microventa? ¿Qué es una concentración inhibitoria mínima? Porque eso me va a hacer total diferencia si tu paciente va a curarse o no. Es por eso, doctor, que cuando no toman a horario los medicamentos, el efecto no funciona. Los fármacos podés dar, por ejemplo, le tocaría recibir a las 15 horas de la tarde. Entonces le puede decir que tome a las 14 o hasta las 16. Hay una hora a más y una hora a menos para poder administrar un fármaco. ¿Entiendes? Si usted me da, debería ser a cada 8 y el paciente toma a cada 10, 11, 12, 15 horas, va a quedar fácil para que el germen, la bacteria que está ahí, descubra cómo vencerse. ¿Por qué? Porque las dosis están por debajo de su valor que era necesario para matar. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Qué significa Cmax? Concentración máxima. Esto, pero Cmax no le permite. Concentración máxima, tolerancia máxima. ¿Ya? Vida media es el tiempo más o menos que ese fármaco está disponible en el cuerpo. Tolerancia máxima, el grado máximo del fármaco, la cantidad máxima del fármaco que puedes dar. Por ejemplo, en el ibuprofeno, ¿cuál era el Tmax en 24 horas? 4 gramos. La cantidad máxima que podía dar en 24 horas. Y si usted diera 5 o 6 gramos, intoxicación. La dosis era por encima de la que podría dar. ¿Entendieron? Si le das, por ejemplo, menos de lo que debe, no va a tener efecto, pero esa bacteria va a ver que algo le está molestando y va a producir su defensa. Ahí bienvenido. Imagínense, le voy a explicar esa información 3 veces, 3 formas diferentes, 2 conmigo y 1 con video, ¿ya? Así que si ustedes no entienden eso, pregunten. Doctor, no entendí. Le explico 50 veces de la misma forma o de formas diferentes para que puedan asimilar. Imagínense el fármaco rojo, ¿ya? Rojo. El fármaco rojo, voy a hacer un fármaco así. Imagínense el fármaco azul. Y ese fármaco tiene que ser dado para matar la bacteria tal. Ese fármaco, bolita, tiene que venir y conectarse con su receptor, bolita. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces ese fármaco vino, la primera vez se conectó acá, hizo su efecto. Solo que, de alguna forma, la dosis del fármaco no fue suficiente para matar esa bacteria. Le subdosificaste. ¿Qué va a hacer esa bacteria? La próxima vez que el fármaco quiera venir a acoplarse del mismo medicamento, ella va a cambiar su receptor. Va a seguir siendo bolita, pero va a tener algunos ganchitos. O sea, no es eso que pasa, bolita, ganchito, por si acaso. Va a tener otras cositas acá que no permiten que el fármaco consiga conectarse adecuadamente.
Eso se llama resistencia bacteriana. Uno de los mecanismos de resistencia bacteriana es cuando el fármaco cambia su receptor. La bacteria cambia su receptor del fármaco. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Cambiar receptor seria a bactéria transformar em quadrado ou o fármaco é bolinha? Isso, era para ser bolinha. Então a bactéria vino e puso um receptor quadrado. Então o fármaco não conseguia adequar-se acá. Tinha um canal gigantesco, um canal grande para poder passar aqui esse antibiótico. Passaria. Só que a bactéria viu que esse fármaco estava fazendo dano, então se ela produziu uma adaptação nesse canal e ele não consegue passar mais. Entenderam? Agora sim, digo. Eso, doctor, es después de la aplicación del fármaco. Sim, por exemplo, ou depois com bactérias que tenham memória sobre tal infecção. ¿Ya? Por exemplo, fui à farmácia de Ceballos e o doc me passou que tome amoxicilina a cada 8 horas durante 7 dias por uma farinha de vitaminas. Só que ele me passou 500 miligramas, para mim era dose baixa. Entenderam? Ou eu tomei por 3 dias e já me sentia melhor e abandonei uma das bactérias sobreviveu. Uma bactéria de 50.000 colônias sobreviveu. E ela tinha uma informação de como as outras morreram. Então você vai chismosear diretamente para seus amigos. Entenderam isso? ¿Sí? Por ejemplo, en las enfermedades o infecciones urinarias, por eso es que se piden los cultivos para ver la resistencia al fármaco. Exactamente, porque siempre sobrevive alguien y alguien cuenta cómo fue la cosa. Doctor, entonces también se produce la resistencia por dejar de tomar el medicamento. O porque Exactamente. la dosis es muy baja. Dejar de tomar o dar dosis bajas me va a producir eso. ¿Ya? Abandonar o medicamento, não tomar horário, ou que o fármaco, sempre ele tomasse o mesmo fármaco e alguma informação se quedou, são causas que podem alterar, produzir essa resistência bacteriana. Primeira forma que a bactéria busca uma forma de ser resistente é buscando suas modificações do canal, ¿ya? Receptor. Segunda forma que as bactérias podem ser resistentes é Rodrigo, assististe Harry Potter outra vez? Harry Potter. Harry Potter. Sí. ¿Qué tenía Harry Potter acá en la frente? Una cicatriz Una cicatriz. ¿De qué? causado por Voldemort, Eso. ¿Quién era Voldemort? el villano, ¿Y qué hacía Voldemort con Harry Potter? ¿Qué quería hacer? matarlo. Matarlo. ¿Y qué le dio papá de Harry Potter para Dumbledore para que le entregue a Harry Potter para sobrevivir? ¿Cuál fue una de las reliquias de la muerte? Si ustedes no asistieron a Harry Potter, saben cómo sería acá, no te digo nada. No, creo que Mira, Ya sé. para los que no asistieron, Harry Potter, La capa de invisibilidad. eso. No sé si así que se escribe por si acaso. Potter. Harry Potter tenía un enemigo mortal, que se llamaba Voldemort. Y estos son varios. Y seguro ya fueron ver Barbie también, ¿no? mejor ese ejemplo. Sí. Vamos a ver. ¿Qué quería hacer Voldemort? Matar a Harry Potter. Matar. ¿Y qué hizo el papá de Harry Potter? Le dio una capa de Invisibilidad. O Voldemort é o antibiótico? Y Voldemort, lo que iba a hacer acá, esa capa de invisibilidad que hacía, protegía a Harry Potter. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Acá, en otro lugar, y protege del Voldemort.
Pero ahora dejamos de hablar de película y vamos a hablar de fármacos, porque eso es importante. ¿Y por qué me contó Harry Potter? Nada, porque tenía ganas de hablar de Harry Potter. Imagínense que usted le da un fármaco a una bacteria y ese fármaco ingresa aquí para matar la bacteria. Solo que la bacteria produce algo llamado enzima. Y es una enzima capaz de destruir el fármaco. ¿Entendieron? Entonces, por ejemplo, si ese fármaco era un beta-lactámico, esa enzima sería beta-lactamasa. Si ese fármaco era una penicilina, que es uno de los tipos de beta-lactámicos, la enzima sería penicilinasa. ¿Qué hace la penicilinasa? Asa enzima, destrói. ¿Qué hace? Destrói las penicilinas. ¿Qué hace una beta-lactamasa? Destrói los beta-lactámicos. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Agora voltamos para o Harry Potter. Voldemort é a bactéria resistente. Que produz enzimas. ¿Entendieron? El pobre Harry Potter é a amoxicilina. E a capa de invisibilidade, que é para que despierte, está volando esse cordão de Harry Potter. Esta é ácido clavulânico. Se tu bactéria é capaz de produzir uma enzima chamada beta-lactamasa ou penicilinasa, não pode dar nenhum penicilina ou nenhum beta-lactámico, porque essa enzima não destrui. Então, o que hicimos farmacologicamente, construímos uma capa de invisibilidade, um fármaco de proteção do antibiótico contra essa enzima. Se chama amoxicilina com ácido clavulânico, piperacilina com tazobactam, ampicilina com sulbactam. Então, se deveria estar com sua tablita colocando aí que esse sulbactam, tazobactam e ácido clavulânico são combinações de Harry Potter contra as beta-lactamasas. Entenderam? Sulbactam. Cadê a sua tábua? Sua tábua de fala. A1, A 2. Pois é. Hiperacilina, amox e toso. Vê? Não tem como. ¿Sabes qué tiene la niña? Aí, chicos, em essa parte que está o nome dos fármacos, aí diz amoxicilina com clavulânico, piperacilina com tazobactam e ampicilina com sulbactam. São fármacos, esses sulbactam, tazobactam e ácido clavulânico são combinações para proteger os antibióticos dessas enzimas que ele destruem. Me entenderam? Então, o segundo mecanismo de resistência, qual é? La capa. Não, essa é a proteção. As enzimas. Primeiro mecanismo de resistência bacteriano era cambiar os porinos, cambiar os receptores, o sítio de ação. O segundo mecanismo era produzir penicilinasa ou beta-lactamasa, que são enzimas. E para defender-se contra essas enzimas, criamos nós a capa para proteger o antibiótico. Viu como eu tinha entendido? Isso, então, resistência é quando o fármaco, quando a bactéria produz algo para vingar-se e para matar o fármaco. E o que hacemos nós é dar outro fármaco ou criamos uma proteção para defender. Me entenderam agora? Não? Imaginar que você está preparada para copiar em exame de infectologia. Com quem está? Usted ou Deus? E igual ela te pide copiar, não tem plazo. Vas copiar com infectologia com a doutora Deus. Preparaste todo tu copo, solo que havia traído escrito em tu mão. A doutora Deus leva usando classe, então ela já sabe que vai passar isso. E que hace ela? Chicos, mostre as mãos. E pum, te pediu. Entendeu?
De la próxima vez que venga a dar un examen, no vas a hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar una forma de escribir en la pierna. ¿Entendió? Entonces, diga ahí. Sí, ya sé. Entonces, similar a eso, va a pasar con los antibióticos. Si usted tenga una infección y esa bacteria de esa infección destruye el fármaco, no podés dar el mismo fármaco, porque va a ser destruido. Entonces, para no perder todos los fármacos, la ciencia descubrió una enzima, o un elemento que era capaz de bloquear esas enzimas, y se llama ácido provolónico, sulbactam y tozobactam. Al tozobactam le casaron con piperaciclina, al sulbactam le casaron con amoxicilina, y ácido provolónico con la amoxicilina. Ahora sí, ¿alguien más no entendió? Wilmer, beleza? Então a função deles é só proteger os antibióticos. Só proteger. E ele sozinho sai para Sozinho serve, pero não para isso. Não tem um nome específico para Hã? Não tem um nome específico? Como assim? O sea, de estos tres, digamos, hay algún nombre específico aquí para clasificar con todo lo que dice que Medicinas combinadas. Poderia dizer beta-lactamasa resistente, pero são combinações. São fármacos de nova linha. Já? Eles vêm separados, doutor? Não. Ou seja, piperaciclina, comprar separado. Tozobactam, não comprar separado. Sulbactam, não comprar separado. La ampicilina, sim. Entendes? Já? El tema de sulbactam, creo que hoy en caso con la ampicilina y la ampicilina no Sí. solamente con la local. Sí, también hay esas combinaciones, pero normalmente, por ejemplo, aquí en Bolivia hay el amoxicillin duo. Y yo pensaba que era amoxi, por el nombre amoxicillin, pero la verdad es ampicilina. Hay que fijarse bien porque normalmente son combinaciones de amoxi con clavulánico, sulbactam con ampicilina. Pero eso no quiere decir que no podés saber esas combinaciones. Se puede también de acuerdo al enlace de ligación. Porque normalmente ese que tiene los tres son mucho más sinérgicos, pero puede ser con otra dependiendo de la empresa que le produce. ¿Ya? Doctor, ¿las presentaciones siempre van a ser combinadas o decía que Siempre, siempre. Por ejemplo, amoxi con clavulánico viene 875 barra 125, alguna cosa así. Siempre viene dos ahí, uno. ¿Ya? Diga, doctor. Aí vamos. Se é meticilino resistente, não te vai servir isso. Você tem que ir para um outro grupo de fármaco. Mas se é um álus normal, te funciona. Se é álus, só álus normal, le vai dar amoxi, não vai funcionar. Le dá amoxi mais clavulânico, ok. Se ele é resistente incluso a esto, eu tenho que buscar outro mais pesado. Entende assim? ¿Perguntas? Doctor, ¿estos fármacos combinados llegarían a ser de segunda línea? ¿O Sim, sim. Por exemplo, para que tenhas ideia, piperaciclina com tozobactam, lo usas em terapia intensiva, em pacientes que estão com full infecção, pacientes bem complicados, usa este, porque é uma de tus últimas linhas para actuar. ¿Entiendes? Agora, a amoxicilina, a veces llegas à farmácia e te dão por uma faringoamidalite simples. Então, deverias guardar esses fármacos para o dia que necessitas. Amoxicilina. Deveria ser fármacos de linha mais avançados, não de primeira. Quanto sale clavulânico allá, Gustavo? dependiendo de la marca. Ya, dame preço, dígame todas agora. Hay de 9, 6, de 18, 29. Ya, vamos com essa de 9, le vou poner um peso a mais, um para mais, um para menos. Se vas a dar amoxicilina, le das a cada 8 horas por 7 dias. Se cada uno vale 10 pesos, quanto vai dar? 210, 70 é cacete. É uno a cada 8 por 210 pesos. ¿Ya? 210 bolivianos. Eso lo hago al mismo
mismo tratamiento con azitromicina. ¿Cuánto sale la azitromicina, Gustavo? 3, 5 pesos. Está divulgando, ¿no? Pero con macrotón sale Voy a poner 5 pesos acá porque es buena gente. 5 pesos. Si le doy por 5 días, ¿cuánto da? ¿Cada 8? No, una cada día. Una cada día. 50. Acitromicina. 25. ¿Cuánto da? 25. Vale 5 pesos, 5 veces 5. 25. Ya, tenemos. Pero ahí dice 17. Se estaba equivocando. Ahí dice 7 días. Pero ahí dice 7 días. Doctor, pero hay, por ejemplo, en la presentación de acitromicina con macrotón, creo que sale 30 y algo, una también. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es el macrotón? En el protón que es solo. ¿Por qué ¿Qué es macrotón? Porque o calculamos é de 8 e 8 e a astrofícia de 1 dia. Mecanismo de ação. Disponibilidade, vida média. ¿Te acuerdas de eso que decía? Que subía. ¿Cuánto tiempo dura en el cuerpo? Por eso me permite. En Google, pues. No, ¿Macrónidos o macrotón? El nombre de la azitromicina de una marca más cara. De una buena, Sí. Sí. ¿Ya? Volvemos acá. Mecanismo 1, cambio de sitio de acción. Mecanismo 2, producción de enzimas que lo destruyen. Mecanismo 3. Bacteria, fármaco, cañón de guerra. La bacteria deja que el pobre fármaco desavisado venga y diga, wow, voy a conseguir matarla. Cuando el fármaco está dentro de la bacteria, él activa algo llamado efflux. Una bomba de fluxo. ¿Y qué hace esa bomba? Lo bote el fármaco hacia afuera. Entonces la bacteria produce una bomba que le chupa el fármaco hacia afuera. Eso pasa con los macrólidos, con azitromicina, eritromicina, etc. Son campeones para hacer esto, las bacterias contra la azitromicina. Entonces entra esto, viene feliz pensando que la mató, pum, y aquí adentro ella lo manda ele hacia afuera. Bombas de flux, efflux. Cambio de sitio de acción, cambio de producción de enzimas que lo destruyen o inactivo y bombas de fluxo. ¿Entendieron? ¿No? No, ¿qué tal? Digo, ¿cómo se dice? Abrir esa puerta. ¿Cómo está dos que pase a clase? Venga. No, señor, está muy feliz. Paga y salga sin problema. ¿De verdad? Sí. Viene el fármaco todo feliz pensando que asistir su clase, ¿no ves? ¿Qué hizo la bacteria? Lo dejó el pobre ingresar, pum, y lo mandó por la plataforma fuera. No, vení, volví. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso o no? Sí. ¿Vos puedes voltar? ¿Qué pasa? E ela vai passear, vai, volta por aqui, por lá, como você marcou. Entenderam isso? Sim. Bomba de fluxo, deixa que o fármaco ingresse e o fármaco é botado hacia fora como uma bomba que consuga por outro lado, do outro canal. Já? No, el fármaco. El fármaco. Não, a bactéria lo bota o fármaco hacia fora. Entonces la boca É uma proteína dentro da bactéria. São defesas, o que eles estão dizendo são mecanismos de defesas bacterianos. Já? Então, se era mutação do receptor, enzimas, aspiração e aí outra que é cierre de estruturas. O que hace a bactéria é cerrar. Ela tem uma capacidade que ele botar que nada consegue ingressar nesse fármaco. Cierra as purinas, os canais. Doutor, não entendi todavia. O que hago? Estou desesperado. Vamos virar um vídeo chato
molestoso, pero bien informativo. ¿Ese cierre de porinas, cierre de los canales? Canales se llama porinas, canales pequeños. Antes teníamos las penicilinas. En 1940 se creó la penicilina, se descubrió porque fue un accidente. Y se descubrió esa penicilina y ella era el boom del momento porque era uno de los fármacos más promisores para matar infecciones. Entonces le usaron penicilina en toda esta cosa, para ganado, para planta. No tenía una diferencia de fármacos para animales, para plantas, para tal cosa, ¿me entiende? Y eso empezó a mostrarse resistencia. Y una de las primeras moléculas que ganaron resistencia farmacológica fue la penicilina. Entonces, ¿qué se hicieron? La penicilina entra y actúa en un canal de penicilina. Como la bacteria cambió ese canal, no era capaz de ingresar. Le crearon algo llamado cefalosporina, canales pequeños. Entonces son fármacos que tienen misma estructura, similar a la penicilina, pero tienen moléculas más pequeñas para ingresar en los canales más pequeños de la bacteria. ¿Me entendió? Entonces la bacteria cambió un canal, cerró un poro, un hueco, pero el fármaco nosotros hicimos otro, ¿ya? Ese video que les voy a mostrar es un poco chato, molestoso, porque parece que el tipo va a leer mucho acá, pero mejor que el tipo le lea un poquito, que ustedes tengan un poquito aburrido con él, do que leer 50 páginas de un capítulo para entender lo que él te va a decir en 3 minutos. Sí. Los agentes antimicrobianos representan una de las principales herramientas terapéuticas tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria para controlar y tratar una variedad de enfermedades infecciosas bacterianas. Sin embargo, durante las pasadas 5 décadas, el uso y a veces el uso indebido de los antimicrobianos en la medicina tanto humana como veterinaria ha dado lugar a la aparición de cepas de bacterias que ya no responden a la terapia antimicrobiana. No solo hacer las bacterias patógenas resistentes a los antimicrobianos en los animales entraña un riesgo en cuanto a la sanidad animal, también afectan la salud pública cuando esa resistencia es transmitida a los seres humanos como contaminantes transferidos por los alimentos. Por lo tanto, abordar el tema de la resistencia a los antimicrobianos es una de las prioridades más urgentes en los campos de la salud pública de hoy. La siguiente animación ayudará a ilustrar varios mecanismos donde las bacterias desarrollan resistencia a los agentes antimicrobianos y luego transfieren esa resistencia a las cepas de bacterias susceptibles. Presión de selección. La prevalencia creciente y la diseminación de la resistencia son un resultado de la selección natural y debe verse como un fenómeno esperado del principio biológico darwiniano de la supervivencia del más fuerte. En cualquier población grande de bacterias estarán presentes algunas pocas células que poseen los rasgos que les permiten sobrevivir en presencia de una sustancia nociva, en este caso la capacidad para contener la acción de los antimicrobianos. Se eliminarán los organismos susceptibles, los que carecen del rasgo ventajoso, dejando a las restantes poblaciones resistentes. Con el uso intensivo de antimicrobianos en un ambiente dado, las comunidades de bacterias cambiarán dramáticamente con organismos resistentes, aumentando la proporción. Esto puede dar lugar a una situación donde la próxima vez que un antimicrobiano sea necesario, pueda no ser efectivo en lo que una vez fue una infección fácilmente tratable. Mecanismos de la resistencia a los antimicrobianos. Las bacterias susceptibles pueden adquirir la resistencia a los antimicrobianos mediante mutación genética o por aceptación de los genes antimicrobianos resistentes de otras bacterias. Esto usualmente ocurre a través de uno de varios mecanismos bioquímicos: mutación, destrucción o inactivación y la expulsión. Mutación. La mutación es un cambio en el ADN que a veces puede causar un cambio en el producto del gene, el cual es el blanco del antimicrobiano.
Cuando una bacteria susceptible entra en contacto con una concentración terapéutica de los antimicrobianos, como fluoroquinoles, el antimicrobiano puede unirse a las enzimas específicas, en este caso, la girasa de ADN. La girasa es una enzima bacteriana esencial requerida para la replicación del ADN. Les explico eso. Todas las bacterias van a multiplicarse de forma de división binaria. ¿Saben qué es división binaria? Sí, que no necesita. Solita se hace, de una se transforma en dos, no hay, necesita sexo entre ellas, necesita el cromosoma masculino y el femenino, ¿no? Son asexuadas. Entonces lo que va a pasar es que, para que pueda hacer esto, su cinta de ADN tiene que dividirse en dos. Una bacteria se transforma en dos, dos en cuatro y por ahí vas, ¿beleza? Para hacer esa división, esa multiplicación, necesita de dos proteínas de la bacteria. DNA girasa, así se llama, y la otra se llama topoisomerasa 4. Si usted quiera, topoisomerasa 4, y essa también se llama topoisomerasa 2, pero no vaya por ahí. Todo mundo le pergunta DNA girasa y topoisomerasa 4. ¿Entendieron o no? Son dos proteínas que son responsáveis por la multiplicación del ADN bacteriano. Se le das un fármaco que es de la familia, vale 2 pontos extra hoy para que despertece. ¿Qué fármaco actúa bloqueando DNA girasa y topoisomerasa 4? Doutora, usted que está aí última com isso aí? Não? Usted, doutora? Estoy anotándote. Me quedé son proteínas. Bacteria. El mecanismo de acción de las quinolonas es bloquear essas dos ferramentas de la bacteria. Entonces la quinolona actúa como bacteriostática o bactericida. Bacteriostático, lo paraliza la multiplicación bacteriana. ¿Entendieron? Y al hacer ese efecto bacteriostático, la bacteria se muere porque no tiene nada que le multiplique y permite que el sistema inmunológico venga y le destruya esa bacteria. ¿Entendieron? Es como si el DNA girasa fuera eso de aquí. Una llave, y esa llave se encarga de agarrar la cinta de ADN y producir tal cosa. Le das una quinolona y esa quinolona viene, se ocupa acá y no permite que la bacteria se multiplique. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la bacteria? Muy bien, señorita. Así que me quiere hacer daño, ¿no? ¿Qué pasó con el primo de Noche? Hace una otra llave. ¿La quinolona va a conseguir acoplarse acá? No. Entonces la bacteria va a sobrevivir. ¿Me entendieron? ¿O no? Y en ese caso, ¿qué podría? ¿Ah? Tenés que pasar a otra línea de fármaco porque ese mecanismo ya lo fragaste. Y ese es el mecanismo de la mutación. Ese es el mecanismo de la mutación, que era justamente lo que decía cambio del sitio de acción o cambio del receptor. ¿Me entiende? Esto era, el receptor bolita debería funcionar. La bacteria ya no tiene bolita, tiene el cuadradito. ¿Me entendieron ahora? Oye. ¿Ah? Ya no lo entendí, dice. ¿No entendió? No, sí. Ah, ya. No, por ejemplo, para infección urinaria, ¿qué fármaco más, chicas, tiene más infección urinaria que varones, por si acaso? Entonces, chicas, cuando tienen infecciones urinarias, ¿qué fármaco toman? ¿Amoxiclavulánico?
no sería tan adecuado. Cuidado, está perdiendo un fármaco importante. Óvulos. Ok, pero aí quando é processo micótico, quando é processo bacteriano, quando doleza acá, quando tem fiebre, quando está urinando a cada ratito, ¿ya? Ciprofloxacina. E se vocês não sabem isso, pergunte a suas mamás, a suas abuelas ou a qualquer companheiro ou personal de saúde. La cipro é o fármaco mais usado para infecção urinária. Só que, se tem sempre infecção urinária, vai chegar um momento que o farmacêutico tem que cambiar e não lhe vai dar cipro, lhe vai dar cotrimoxazol, que é um outro fármaco. E vai chegar um tempo que nem a cipro nem o cotri vai funcionar, porque tens infecções urinárias constantemente. Essas recorrentes, ou um paciente que é abuelito, ou um paciente que tenha diabetes, necessita hacer um cultivo para verificar que tipo de germe está e quem lo mata, porque uma vez que perdes as quinolonas, ya no tener tanta outra opção. Tem que ir a outra família, pero uma perdeu uma quinolona, perdeu todas. ¿Me entenderam? Então, Gustavo, por si acaso, sempre perguntas, ¿tienes sempre infecção urinária? Sí, doutor. ¿Cuántas vezes tuviste nos últimos 2 anos? 3, 4 vezes. ¿Y qué fármaco te dieron? Cipro. Nada. Ok, te voy a dar cipro entonces. No lo puedes en ese caso, porque el antibiótico te corta por completo. ¿Ya? Entonces ya cambia de categoría. Hay que cambiar. No son recurrentes de empiezo, primero le daban moxi. El problema, la moxi, el prospecto dice, ok, dale, va a funcionar, pero ya tiene mucha resistencia. Siempre le pregunta al paciente, ¿usted siempre toma amoxicilina? Y ahorita vamos a ver que ni siempre es efectivo, hay cosas que te pueden afectar. ¿Ya? Sí. ¿Ok? ¿Entendieron eso de la quinolona? Entonces, fíjense acá. El resultado final es que las fluoroquinolonas bloquean la replicación del ADN bacteriano que provoca la muerte de las células. Ahí actúan las quinolonas. Sin embargo, cuando las mutaciones espontáneas ocurren en áreas específicas de los genes que codifican estas enzimas, los antimicrobianos ya no se unen eficientemente. Esto permite que la bacteria continúe la replicación de ADN. Y no le importa destrucción o inactivación. Muchas bacterias poseen genes que sintetizan las enzimas que degradan químicamente o desactivan el antibiótico, tornándose ineficaz contra la bacteria. Aquí el antimicrobiano es o degradado o modificado por la actividad enzimática antes de que pueda llegar al sitio blanco y lesionar la célula bacteriana. Expulsión. ¿Qué fármaco, qué enzima destruía o inactivaba un fármaco? No, ahorita les hablé de la capa de Harry Potter, ¿se acuerdan? Entonces, beta-lactamasa son enzimas que la bacteria produce para destruir el fármaco, ¿ya? O penicilinasa también. Eso de la inactivación es lo mismo que Voldemort de Harry Potter, ¿ya? Efflux es del Gustavo II. Ciertas bacterias a menudo pueden convertirse en resistentes a los antimicrobianos a través de un mecanismo conocido como expulsión. Una bomba de expulsión es esencialmente un canal que exporta activamente los compuestos antimicrobianos y otros compuestos fuera de la célula. Consiste en impedir que el antibiótico entre en la célula, mutando las porinas, alterando el sistema de transporte o creando mecanismos de transporte que eliminen el antibiótico del interior de la célula con el fin de que no se acumule en cantidades suficientes como para que pueda producir la muerte del microorganismo. Al bombear activamente los antimicrobianos, las bombas de expulsión previenen la acumulación intracelular necesaria para ejercer su actividad letal dentro de la célula. ¿Entendieron? Sí. Y vos todo vos tomando tu antibiótico y la bacteria lo agarra y lo bota, lo agarra y lo bota. Y Gustavo ganando plata en su farmacia. Transferencia genética. Atención que, ¿cómo una bacteria torna-se resistente?
uno de los chicos del grupo anterior, no sé si fue de ese ahora, me preguntó, doctor, si soy mamá, estoy embarazada, ¿puedo pasar esa resistencia bacteriana de la bacteria a mi bebé? ¿Sí o no? Sí. Veamos. Las bacterias tienen 3 formas de avisar a su compañera, a su amiga, a su pinky, a su vecina, que está siendo agredida. ¿Se acuerdan? Los brasileños, no sé si vieron eso, pero ¿se acuerdan cuando quisieron prender pues, un chico no sé dónde y él le llamaba auxilio de sus vecinos? Súper borracho, ¿qué decía él? Vecinos, salva. Sálvame, vengan vecinos. Lo mismo hacen las bacterias. Le pide ayuda a sus vecinos. Fíjense ahí. El material genético puede ser transferido entre las bacterias por varios medios, los más frecuentes por conjugación, transformación y transducción. Conjugación. La conjugación es mediada por una clase particular de ADN circular llamado plásmido, el cual replica independientemente del cromosoma. Muchos plásmidos portan genes que confieren la resistencia a los antimicrobianos. Cuando 2 células están en estrecha proximidad una a la otra, se forma una estructura hueca similar a un puente y es conocida como un pile F que permite la transferencia del ADN de una bacteria donadora a otra receptora. O sea, usted le da un fármaco y esa bacteria sobrevive. Aparte de descubrir cómo sobrevivir, ella le chismosea a su vecina de cómo hacer. ¿Me entendieron? Esto permite una copia del plásmido, como si se duplicara, transferido de una bacteria a otra. Esto le permite a una bacteria susceptible adquirir la resistencia a un agente antibiótico particular. Transformación. Durante este proceso, los genes son transferidos de una bacteria a otra como ADN desnudo. Fíjense, tenía la bacteria sana y no sabía cómo defenderse, y la otra que tenía la modificación. Cuando las células mueren y se rompen, pueden ¿Qué pasó con esa célula? ¿Bacteriostático o bactericida? liberarse fragmentos de ADN en el ambiente circundante. Otras bacterias en estrecha proximidad pueden rescatar este ADN flotante y libre e incorporarlo en su propio ADN. Este ADN puede contener genes ventajosos como los genes resistentes a antibióticos y beneficiar la célula receptora. Transducción. Ese es el más importante de ellos. En este proceso, el ADN bacteriano es transferido de una bacteria a otra dentro de un virus que infecta las bacterias. Estos viruses se denominan bacteriófagos o fagos. Cuando un fago infecta una bacteria, esencialmente se hace cargo de los procesos genéticos de la bacteria para producir más fagos. Durante este proceso, el ADN bacteriano puede inadvertidamente incorporarse en el nuevo ADN fágico. Con la muerte bacteriana y la lisis o rompimiento, estos bacteriófagos nuevos van a infectar otras bacterias. Esto lleva a los genes de la bacteria previamente infectada. ¿Entendieron? Entonces las bacterias van a producir mecanismos de resistencia por 5 áreas. Mutación, tierra de porina, producción de enzimas, 4 áreas, bombas de efluxo. Y esa capacidad de producir resistencia es porque alguien le enseñó a defender. ¿Y cómo va a aprender a defenderse? Mediante sus vecinas chismosas, mediante restos de otros vecinos que murieron haciendo estudios arqueológicos o mediante la transmisión de un virus entre una bacteria y otra. ¿Ok? ¿Entendieron? Próxima semana, señoras y señores, señoritas y señoritos,
esto. Aproveche, saca esa fotita porque aquí te dicen dónde actúa, qué hace, para qué, cuál es el sitio de acción de cada uno de los fármacos. Eso es pregunta en todo lugar que usted vaya en el mundo, ¿ya? Voy a avanzar sitios de acción, dónde actúa cada uno de los fármacos y sus familias, ¿ya? ¿Listo? Doutor, Oi. formação, enzima, bomba de refluxo, faz o quê? Câmbio de polinas, câmbio de poros. Le voy a mostrar similar a esto.